Yo sostengo la tesis de que Caín ya llevaba a su mujer. Es como si en una utopía de que el hombre y la mujer, Adán y Eva, no hubiesen cometido la desobediencia y leyésemos los pasajes que Dios escribió cuando hizo al hombre, Dios hizo primeramente al hombre y dice que lo creó varón y hembra. Los creó. Este pasaje dice que fue antes de que Dios separara a la mujer del hombre. Cuando Eva se enfrentó, o la serpiente se enfrentó a Eva, Eva le dijo que si comieres del árbol, así le dijo a la serpiente, ciertamente morirás. Cuando Dios hizo al hombre, ahí estaba Eva. Dios le dijo a Adán, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque si comieres ciertamente morirás. Ese ciertamente es una sencilla palabra segura de que así iba a ser. Y así fue. Pero en utopía vamos a explicar de que no hubiese habido ese encuentro con la serpiente. Ahí está hablando Dios. Más bien Adán, que dijo, esta será llamada varona, porque del varón fue sacada. Y el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Cuando dice el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, fue antes de la desobediencia. Y dejémoslo ahí, como en utopía, para poder entender la mujer de Caín. Porque Caín fue el primer nacimiento de Eva. Y cuando dice Adán, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, ahí está la mujer de Caín. Era ahí en el Edén. Si nosotros pudiéramos llegar al tiempo de la eternidad en el Edén, que no sería tiempo, pero pues son palabras que necesitamos usar para poder continuar el diálogo. La tesis de que Caín ya llevaba a su mujer en tierra de Nod, ya después del pecado. Y ahí como que discuto de que Nod al revés quiere decir Señor. Y como Dios le puso una señal a Caín, la gente nos preguntamos cuál sería esa señal. Porque se define la palabra Nod como errante. Pero resulta que fundó una ciudad y le puso el nombre de su hijo, Enoc. Si me equivoco, bueno.
Una ciudad ya no anduvo errante. Y en cuanto a que le puso una señal, porque Caín le dijo, bueno, pues cualquiera que me encuentre me matará, porque había matado a Abel. ¿Sabrían que Caín había matado a Abel? Pues, si yo encuentro una persona, pues allá lejana, que mató a su hermano, pues no le voy a... Pero si fue una familia, fue un hermano de él, porque Caín mató a Abel, hermano de muchos hermanos. Dicen que Caín se casó con una prima hermana, que se casó con una prima, que se casó con una hermana, porque la Biblia habla de que Abraham se casó con su media hermana. No, Caín ya llevaba a su mujer. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y si nosotros tenemos temor a Dios, vamos a indagar, porque esa es comidilla de los ateos para poder refutar no a uno, a Dios. La comidilla de los que no tienen el temor de Dios y no indagan en la palabra de Dios. ¿De qué es lo que dicen los versículos? Vamos a leerlos. Vamos a leer aquí, hice un escrito de los versículos bíblicos de Génesis 1 y de Génesis 2. Voy a empezar a leerlos. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El 27. Y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí tenemos que hacer un espacio cuando dijo, y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó. Punto y coma. Varón y hembra los creó. Los creó. El 28. Y los bendijo Dios. Aquí hago una parte para después explicar este versículo 28. Y seguimos con el capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Dios hizo a Adán y después lo llevó al huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. El 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahí no estaba Eva, pero estaba Eva integrada en Adán, que algunos dicen, ¿verdad? Bueno, pues para poder identificar qué es un hombre y una mujer, ¿verdad? Un hombre, pues un andrógino. Dios hizo a un hombre, pero no era andrógino, lo hizo a semejanza de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Dios es un ser en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos para allá. Dios lo hizo a imagen y semejanza de Dios. Más del árbol. Bueno, ya leí ese versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Dios le hizo ayuda idónea. Después en el otro versículo no halló ayuda idónea para Adán. Pero aquí vamos a ver cuál era la ayuda idónea que Dios le dio a Adán. No es bueno que el hombre... Y puso Adán nombre a todos los bestias y aves de los cielos y a todo el ganado del campo. Este es el versículo 20 del capítulo 2. Y puso Adán nombre a todas las bestias y aves del cielo y a todo el ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea. Dios le dio una ayuda idónea. En el jardín del Edén, en la eternidad, donde no había tiempo.
no se halló ayuda idónea para él. Entonces, el versículo 21, 22 y 23 del capítulo 2, Dios hizo de Adán una mujer. En el versículo 24 dice, por tanto dijo Adán, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Me detuve en el versículo 28 del capítulo 2 de Génesis, me detuve en el versículo 28 de Génesis 1, haciendo énfasis en su cometido. Fructificad y multiplicad. Les dijo que se multiplicaran. Fue el primer mandamiento. El sábado no fue mandamiento. Ahí dice que Dios descansó de toda su obra. Por eso lo bendijo. Ya después, Moisés le dijo al pueblo por qué debería descansar el sábado. Porque Dios había descansado. Ya después fue una ley para el hombre, no en el principio. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Sojuzgadla es vencerla. Dios le dio todo a Adán. Si como una utopía, si no se hubiese cometido la desobediencia de Adán y Eva, ¿cambiaría en nuestra mente la perspectiva de la mujer de Caín? Porque, y se unirá a su mujer, capítulo 2, versículo 24, y serán una sola carne, estando en el paraíso. Encontramos la mujer de Caín, caminando junto a Caín, hasta que Caín la conoció. Ahí va, pero hasta que Caín la conoció. Este conocer significa la unión de Caín con su mujer para procrear. Ya la llevaba, por eso yo sostengo la tesis de que Caín ya llevaba a su mujer por esos versículos. Y se unirá a su mujer, no a cualquier mujer. Bueno, voy a explicar más después, ¿verdad? Pero va a ser otro tema, ¿verdad? Vamos a ver. Yo creo que este es el video que he hecho más largo. Dice, después, la degradación de los tan discutidos, que viendo las hijas de Dios que las hijas de los hombres, comenzando con Lamec. Este es otro tema. Pero Lamec le dijo a sus mujeres, Ada y Sila, ya tomó dos. Ya Lamec no llevaba a su mujer, sino tomó, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres. Que yo discuto el tema ahí de Set. A Set le nació Enos. Y comenzaron los hombres a invocar el nombre de Dios. Son los hijos de Dios. Esos son los hijos de Dios. Es otro tema. Pues no puedo detenerme para explicar. Estos son los hijos de Dios. Que viendo los hijos de Dios, de Set, de Enos, que las hijas de la descendencia de Caín, de los hombres, eran hermosas. Espero haberme explicado esa señal que Dios le puso a Caín. Pues yo puedo decir que fue Señor. Le puso una señal de Señor. No cualquiera le iba a hacer, porque eran hermanos. Los hermanos de Adán, de Abel. Porque dijo Eva, me nació un varón que reemplazará, algo así, a Abel. ¿Ok? Reemplazó a Abel. Se va explicando más o menos que viendo los hijos de Dios,
Los hijos de Dios, los que alababan a Dios e invocaban el nombre del Señor, dice. Y los otros no lo invocaban. Porque, ¿qué dijo Lamec? Porque Caín, pues 7 veces será vengado el que le haga daño a Caín. ¿Qué dijo Lamec? 70 veces. Que ahí yo explico el Señor Jesucristo. Y 15 minutos, no se puede tener este video. ¿Qué dijo Lamec? A sus esposas, a sus mujeres, perdón, Ada y Silas. Si Caín 7 veces, Lamec 70 veces. Será vengado. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo cuando le preguntó Pedro? ¿Cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Muy importantes estos temas. No le dijo el Señor Jesucristo, no 7 veces, sino 70 veces 7. O sea, eso quiere decir que siempre, como viendo los hijos de Dios. Ahí fue la degradación. Pero Dios halló gracia en Noé. Enoc, hijo de la descendencia de Adán, de la que fue el Señor Jesucristo, caminó con Dios. Así dice la Biblia. Enoc, importante. Ahí están 2 generaciones. Enoc de los hijos de Caín y Enoc de los hijos de Adán. 70 veces 7 le dijo el Señor Jesucristo a Pedro, has de perdonar siempre. Estamos nosotros aquí en la tierra para perdonar. ¿Por qué? Porque sabemos el destino de las personas que no tienen temor de Dios, y el buscar la palabra de Dios es el temor. Para explicarles a los que tienen la comidilla de decir dónde encontró la mujer Caín, quiere decir que había más gente. ¿No? El primer mandamiento de Dios fue procread y multiplicaos y llenad la tierra. Lo demás no lo mencionas. Dios no. Lo importante fue de que Adán y Eva pecaron. Eso que Dios hizo con sus manos, porque Dios hizo a Adán con sus manos e hizo a Eva con sus manos. La sacó de la costilla, la sacó de su lado. Vamos a decir así, de su lado. Ahí puedo seguir. Se puede entender que Caín ya llevaba a su mujer. No fue y encontró una mujer como los hijos de Caín, de Lamec, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres tomaron para sí mujeres, entonces los designios del pensamiento de los hombres era cualquiera, y ya no contenderá mi espíritu con el hombre. Así dijo Dios, porque ciertamente él es carne. Pero Dios halló gracia en Noé.